Hola amigos, en este primer vídeo de Geometría para Bachillerato voy a intentar responder a las siguientes preguntas. ¿Qué es un vector? ¿Cómo se representa un vector? ¿Cuántos tipos, cuántos tipos de vectores hay? ¿Cómo se determina un vector? ¿Qué operaciones puedo hacer con vectores? Bien, en primer lugar, la respuesta a la pregunta de ¿qué es un vector? Es simple. Un vector es un objeto matemático. Un objeto matemático que tiene una serie de propiedades que lo definen. Las propiedades que definen a un vector son su módulo, que me he comido el acento, su módulo, o sea, su longitud, su dirección y su sentido. Un vector, como una calle, tiene una sola dirección, pero hay dos sentidos posibles en esa dirección. Eso de que leeréis cuando estudiéis para sacaros el carnet de conducir, que hay una señal que pone, una señal de tráfico que pone, que es así, blanca por en medio y roja alrededor, y que dicen que se llama dirección prohibida. Bueno, no, me van a disculpar los señores profesores de autoescuela, pero eso no es una dirección prohibida, esto es un sentido prohibido. O sea, tú no puedes ir para allá. Si ves la placa de frente no puedes ir. Pero hay coches que vienen en sentido contrario, ¿de acuerdo? O sea que esa placa no quiere decir que esa calle está prohibido circular por ella, que es una calle peatonal. Lo que quiere decir es que tú no puedes ir por ella en esa dirección viendo la placa. Pero al revés sí, ¿vale? O sea, es sentido prohibido, no dirección prohibida. Bien, entonces que quede claro que un vector tiene módulo o longitud, que un vector tiene dirección y que un vector tiene sentido y que en cada dirección puede haber dos sentidos. Bien, en ciertos casos además, para vectores que se llaman vectores ligados, los vectores tienen también punto de aplicación. ¿Qué es eso de un vector ligado? Pues es un vector que está obligado a colocarse sobre ese punto y apuntar a partir de él, ¿vale? O sea, el vector nace en ese punto, por decirlo así. Bien, ¿cómo se representa un vector? Bueno, cuando es posible, mediante una flecha o mediante un segmento orientado. ¿Qué quiero decir con esto de cuando es posible? Bueno, si yo tengo un vector en dos dimensiones, en el plano, yo lo puedo dibujar. Si tengo un vector en tres dimensiones, no he hecho aquí el dibujo, pero bueno, tampoco es tan difícil hacerlo, ¿no? Pongo los tres ejes, el eje X, el eje Y, el eje Z, imaginad que esto está en perspectiva, ¿de acuerdo? Y pongo aquí un vector que sería ese de ahí. Entonces ya tenéis aquí un vector dibujado en tres dimensiones, ¿vale? O también lo puedo dibujar como un segmento orientado, ¿vale? O sea, lo puedo dibujar así, con un origen, con un final y apuntando del origen al final. Esto es lo que llamamos un vector ligado, está obligado a aplicarse aquí, en el punto A, ¿vale? Entonces, cuando es posible dibujarlo, cuando estoy trabajando en dos o en tres dimensiones, como os decía, lo dibujo mediante esta flecha. Esta flecha representa el vector. Claro, ¿hay vectores en más de tres dimensiones? Sí, por supuesto. Hay vectores en infinitas dimensiones, ¿vale? Hay vectores en infinitas dimensiones. Entonces, cuando el vector tiene infinitas dimensiones, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que no lo puedo dibujar. Es más, con que tenga cuatro dimensiones, ya no lo puedo dibujar, ¿vale? Entonces, cuando es posible dibujarlo, pues se dibuja mediante una flecha y cuando no es posible, pues no se dibuja. Bueno, ahora, ¿cuántos tipos de vectores hay? Bien, en cuanto al punto de aplicación, los podemos clasificar como ligados. Solo se pueden aplicar en un punto, en el origen. Deslizantes. Se pueden aplicar en cualquier punto de la recta determinada, por su origen y por su dirección. Bien, por ejemplo, imaginad que tenéis un vector que está aquí, aplicado ahí, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo puedo coger ahora este vector v y dibujarlo a partir de este otro punto. Claro, a partir de este otro punto que está en la recta definida por el vector v. ¿De acuerdo? Este punto de aplicación del vector y su dirección y sentido
determinar una recta. Bueno, pues en cualquier punto de esa recta yo lo puedo dibujar. A eso es a lo que llamamos un vector deslizante. Y luego los vectores libres son aquellos que se pueden aplicar en cualquier punto. O sea, tú coges el vector, lo pones a partir de cualquier punto del plano del espacio y eso es un vector libre. En cuanto al número de sus componentes, podemos clasificarlos como bidimensionales cuando nos hacen falta dos números para determinar el vector. O sea, conocidos dos números, que ahora veremos lo que son, yo ya conozco perfectamente de qué vector estoy hablando. Tridimensionales cuando necesito tres números. Y n-dimensionales cuando necesito n números. ¿Vale? Entonces, si yo tengo n números, si conozco esos n números, ya distingo a ese vector concreto de cualquier otro vector. Muy bien. Ah, por cierto, a esos números es a lo que llamamos las componentes del vector. Bien, ¿cómo se determina un vector? Bueno, el vector se determina mediante sus componentes. En R2, en dos dimensiones, en el plano, necesito los dos numeritos que os decía, que le llamo componente X o primera componente y componente Y o segunda componente. En R3 me hacen falta tres numeritos. La primera componente Vx, la segunda Vy y la tercera Vz. Y en Rn necesito n numeritos. V1, V2 y así hasta Vn. Por ejemplo, suponed que aquí en R2 tenéis un vector que puede ser pues el -1 pi. Pues dos números. Con estos dos números ya distingo este vector de cualquier otro vector. En R3 pues podía tener raíz de 2, 5 y -3. ¿Vale? Ya tengo otro vector. Y en R4, vamos a poner un ejemplo con R4. En R4 sería el 2 menos 1, 3, 5, por ejemplo. ¿Vale? Y así extendiendo el conjunto de números para cualquier dimensión. Si me dicen que el vector tiene 20 componentes, que estoy trabajando en R elevado a 20, pues entonces necesito 20 números para determinar el vector. Muy bien. Otra forma de determinar un vector es mediante su origen y su extremo. Si A es el origen y B es el extremo del vector, entonces el vector AB sería AB restarle A. O sea, necesito conocer las coordenadas del punto B, las coordenadas del punto A y a B le resto A. Por ejemplo, imaginad que os dicen que el punto A es el punto 2,1. Sabéis que el punto 2,1 es avanzo 2 en X y subo 1 en Y. ¿De acuerdo? Estaría aquí el punto A. Y que el punto B es el punto 1,3. O sea, avanzo 1 en X hacia la derecha porque es positivo y 3 en Y hacia arriba porque es positivo. Este es el punto B. Entonces el vector AB es al punto B restarle el punto A. Sería el 1,3, le resto el 2,1 y eso de la resta de puntos es a la primera componente le resto la primera, o sea, a la primera coordenada, a la X le resto la X y a la Y le resto la Y. O sea, me daría -1, que es a 1 le resto 2 y 2, que es a 3 le resto 1 y me da 2. ¿Vale? Y ese sería el vector AB. Además lo hemos dibujado aquí. Es el vector o segmento orientado que apunta de A hacia B. Bien, ahora, los vectores también se pueden determinar como combinación lineal de los vectores de una base. Bueno, esta frase tan críptica, ¿vale? Esta frase que parece ahí un conjuro mágico, ya la desarrollaremos con mucho más detalle más adelante. ¿De acuerdo? Eso es una idea, la de combinación lineal, la de base, etcétera, que trabajaremos con estas ideas más adelante y con estos conceptos. De momento, basta con tener una idea intuitiva de a qué nos estamos refiriendo. Suponed, por ejemplo, en el plano, en R2, que definimos un conjunto de vectores, el conjunto B, que tenemos aquí, que el primer vector es el 1, 0 y que el segundo vector es el 0, 1. ¿Vale? Al primer vector, al 1, 0, le voy a llamar I y al 0, 1 le voy a llamar J. Bueno, lo voy a dibujar aquí incluso. Mirad, vamos a poner aquí, por ejemplo. Vale. Tengo aquí el eje X, tengo aquí el eje Y. A ver, el 1, 0 sería esto.
el vector y, avanzo 1 en el eje X y nada en el eje Y. El vector J sería esto de aquí, J, avanzo 1 en el eje Y y nada en el eje X, ¿de acuerdo? Bien, y ahora vamos a imaginar que tenemos otro vector, el vector AB. Bueno, para este desarrollo que estoy haciendo aquí, aquí donde os estoy indicando, necesito saber o adelantaros cómo se suman vectores y cómo se multiplica un número por un vector. Esto ya lo recordaréis de cursos anteriores, pero yo os lo recuerdo de todas maneras. Ya lo sabéis, se supone que lo sabéis, pero yo os lo voy a recordar. Sería, si tenéis el vector AB y le queréis sumar el vector CD, entonces lo que hacéis es, a la primera componente de uno le sumáis la primera del otro. O sea, hacéis A más C y lo ponéis en la primera componente. Luego, a la segunda componente del vector AB le sumáis la segunda componente del vector CD. O sea, a B le sumáis D. Y lo escribís en la segunda componente del resultado, separándolo aquí con una coma. Si queréis multiplicar un número por un vector, o sea, tenéis un número K por un vector AB, lo que hacéis es multiplicar K por A y escribirlo en la primera componente del resultado. Y luego multiplicar K por B y escribirlo en la segunda componente del resultado, separado aquí también por una coma, porque esto también es un vector, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos aquí a nuestro vector AB, a nuestro vector V que es AB. Lo primero que voy a hacer es esto, romperlo en dos partes. Uno que solo tenga primera componente y otra que solo tenga segunda componente. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues gracias a la suma. Yo puedo escribir A, 0 más 0, B. ¿Qué pasaría si sumarais esto? Bueno, pues os daría A más 0, que es esta A que tenemos en la primera componente. Y luego os daría 0 más B, que es esta B que tenéis en la segunda componente. O sea, os daría este vector de aquí. ¿Vale? Ahora, vamos a fijarnos en el A, 0. Esta A que está aquí, yo la puedo sacar fuera. Puedo poner A por 1,0. O sea, eso quiere decir que sería A por 1, que es A por 0, que es 0. O sea, A, 0 me da esto de aquí. Luego puedo hacer aquí lo mismo con la B. Puedo sacarla aquí fuera, multiplicando a 0,1. ¿Vale? Sería B por 0,1. O sea, sería B por 0, que me daría 0, B por 1, que me daría B. O sea que esto que tengo aquí es exactamente igual que esto otro. Pero claro, ¿qué es el vector 1, 0? Es lo que yo aquí he llamado vector I. ¿Vale? El vector I multiplica A. ¿Y qué es el 0, 1? Pues es lo que aquí hemos llamado vector J. La B multiplica a J. Conclusión. Cualquier vector V que yo elija en R2, en el plano, se puede escribir como un número por el vector I más otro número por el vector J. Y además solo hay una manera de escribirlo. Por ejemplo, si yo tengo el vector 3 menos 2, ¿vale? Haciendo el mismo desarrollo que hemos hecho aquí arriba con letras, sería primero el 3, 0 más el 0 menos 2. Luego sería el 3 por el 1, 0 más el menos 2 por el 0, 1. O sea, tendríamos 3 por I y luego más con menos sería menos 2 por J. Conclusión. El vector V, que es el 3 menos 2, la única forma que existe de expresarlo a partir de IJ es como 3 por I menos 2 por J. No hay ninguna otra. O sea, no puedes poner aquí 4i más 5j ni 7i menos 2j. No, la única manera de hacerlo es esta. ¿Vale? Que el primer número del vector, el 3, multiplica i y que el segundo número del vector, el menos 2, multiplica j. A esto se le llama una combinación lineal de i y j, de los vectores i y j. ¿Vale? Combinación lineal quiere decir un número por uno, más un número por otro, más un número por otro, así con todos los vectores que tuvierais en este conjunto. ¿Vale? ¿Y cómo? Perdón. ¿Y cómo? Cualquier vector, en este caso de R2, se podría escribir de forma única
como combinación lineal de I y de J, decimos que este conjunto, es una base de R2. O sea, una base de R2 es un conjunto de vectores, de forma que todos los demás vectores de R2 se pueden escribir de manera única como combinación lineal de estos que tenemos aquí en la base. ¿Es esta la única base de R2? No, hay infinitas bases en R2. Incluso hay formas de traducir los vectores de unas bases a otras. Eso no os preocupéis por ello ahora. Simplemente entended que la idea de una base es un conjunto mínimo de vectores que permite que cualquier otro vector se pueda construir a partir de esos vectores que están en la base. Es como, por ejemplo, a ver, para que os hagáis una idea que vais a entender rápidamente, es como, por ejemplo, el diccionario. La base es el diccionario, están todas las palabras, ¿de acuerdo? Las operaciones son la gramática, ¿vale? Las operaciones son la gramática de un idioma. Con el diccionario y la gramática podéis escribir cualquier frase de ese idioma, cualquier vector de ese idioma, ¿vale? La base es el diccionario, las reglas de las operaciones es la gramática y cualquier vector se puede construir, cualquier frase se puede construir de manera única utilizando los vectores de la base y las operaciones de suma y producto por un número, o sea, haciendo una combinación lineal, ¿vale? Esa es la mejor idea, la mejor analogía que yo he encontrado para explicar lo que es una base y lo que es una combinación lineal. Bien, entonces, ahora, ¿qué operaciones puedo hacer con vectores? Bueno, con vectores puedo hacer la operación de suma. La resta, veremos que simplemente es una suma, ¿vale? Es la suma del opuesto. Entonces, en R2, para sumar dos vectores, lo que yo hago es, coloco los dos vectores, ¿vale? Con un más entre medias, y ahora a la primera componente le sumo la primera componente del otro y lo escribo en la primera componente del resultado. Luego, a la segunda componente le sumo la segunda componente del otro y lo escribo en la segunda componente del resultado. En R3 hago lo mismo pero con tres componentes, ¿vale? Entonces lo que hago es, a la primera le sumo la primera y lo escribo en la primera, a la segunda le sumo la segunda y lo escribo en la segunda, y a la tercera le sumo la tercera y lo escribo en la tercera. La idea se puede generalizar a cualquier número de componentes, ¿vale? En Rn, con n componentes, pues a la primera le sumo la primera, lo escribo en la primera, a la segunda le sumo la segunda, lo escribo en la segunda, y así hasta la última componente, que le sumaría la última componente del otro y lo escribiría en la última componente del resultado. También tenemos el producto por escalar. Escalar quiere decir número. Así que producto por escalar quiere decir que multiplico un vector por un número. ¿Cómo se multiplica un vector por un número? Bueno, ya lo habíamos adelantado en el apartado anterior, pero lo que hago es multiplicar el número por la primera componente y lo pongo en la primera componente del resultado. Luego multiplico el número por la segunda componente y lo pongo en la segunda componente del resultado. En R3 sería lo mismo, pero con tres componentes, ¿vale? Y así hasta Rn, que sería lo mismo, pero con n componentes. Luego además hay otras operaciones que iremos viendo a lo largo de este tema, que son el producto escalar, el producto vectorial, el producto mixto y muchas otras que de momento no se van a ver, ¿vale? Pero que luego en la facultad sí que se estudian, otras operaciones que se pueden hacer también con vectores, ¿vale? Bueno, os espero en el próximo vídeo donde seguiremos desarrollando todos estos conceptos.